La historia de la creación se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Génesis, con el relato de lo que ocurrió en el jardín del Edén en el capítulo 3. Capítulo 1 de Génesis. Todo comienza antes de la existencia de cualquier cosa, excepto el propio Dios. La revelación de Dios sobre sí mismo y su voluntad para la humanidad es el inicio de la historia de la creación. Génesis es una palabra griega que significa libro de generación o producción, y contiene un relato de la creación de todo. No hay otra historia antigua como ella. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era sin forma y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y Dios dijo: «Que haya luz», y hubo luz. La primera frase en hebreo contiene 7 palabras, aludiendo a los 7 días de la creación. Poéticamente, toda la creación se despliega y se completa en la primera frase. El resto del capítulo muestra cómo los cielos y la tierra llegaron a existir. Los elementos poéticos del texto ayudan a transmitir lo que es esencialmente más allá del entendimiento humano, señalando a un creador soberano que formó un universo bueno. En Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, y en Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3, la Escritura refuerza la idea del poder creador, afirmando que todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. En los 6 días de la creación, Dios formó luz, la tierra, el cielo y la atmósfera, la tierra seca, toda la vida vegetal, las estrellas y cuerpos celestiales, incluyendo el sol y la luna, las aves y criaturas acuáticas, todos los animales terrestres y el hombre. Podemos aprender sobre el tremendo poder del Creador mirando el cielo y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, el primer día. Dios dijo: «Que haya luz». Él lo quiso, y de inmediato hubo luz. Considere el poder de la palabra de Dios. En la nueva creación, la primera cosa que se hace en el alma es la luz. El Espíritu bendito trabaja sobre la voluntad y los afectos, iluminando el entendimiento. Aquellos que eran tinieblas por el pecado, por gracia se vuelven luz en el Señor. Si el Hijo de Dios no hubiera venido y dado, la oscuridad habría permanecido siempre sobre el hombre caído. Génesis capítulo 1. Y Dios dijo: «Que haya un firmamento entre las aguas para separar agua de agua». Dios hizo el firmamento y separó la agua debajo del firmamento de la agua arriba de él. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Y hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. Y Dios dijo: «Que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco». Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y a las aguas juntadas llamó mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: «Produzca la tierra vegetación, plantas que dan semilla y árboles frutales que dan fruto con semilla, según sus especies». Y fue así. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semilla según sus especies y árboles que dan fruto con semilla según sus especies. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el tercer día. La tierra era vacía, pero por una palabra hablada se llenó de las riquezas de Dios, y todavía son de Él, aunque el hombre tenga permiso para usarlas. Son regalos de Dios, y deben ser usados en su servicio y honor. Bajo su dirección, la tierra produce hierba, plantas y frutos. Todos los beneficios que obtenemos de los frutos de la tierra deben ser dados a Dios. Si tenemos interés en aquel que es la fuente por causa de la gracia, podemos regocijarnos en Él cuando los flujos de misericordias temporales se sequen. Génesis, capítulo 1, versículos 14 a 26. Y Dios dijo: «Que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra». Y así fue. Dios hizo 2 grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día
y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las colocó en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el cuarto día. Y Dios dijo: pululen las aguas de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra, bajo el firmamento de los cielos. Dios creó los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven, con los cuales las aguas pulularon, según sus especies, y todas las aves, según sus especies. Y Dios vio que esto era bueno. Dios los bendijo diciendo: sed fecundos, multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, el quinto día. Y Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes conforme a sus especies, ganado, reptiles y fieras de la tierra, conforme a sus especies. Y fue así. Dios hizo las fieras de la tierra conforme a sus especies, el ganado conforme a sus especies, y todos los reptiles de la tierra conforme a sus especies. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. En el mundo antiguo, los gobernantes eran considerados la manifestación terrenal de sus dioses. Sin embargo, todo ser humano en Génesis refleja lo divino y posee un valor inestimable. Esto es particularmente relevante a la luz de los 10 mandamientos, que prohíben la fabricación de cualquier imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. La humanidad es especial sobre todas las otras criaturas porque ella lleva la imagen de Dios y tiene la responsabilidad de administrar y subyugar la tierra. Hagamos era el único Dios consultando a alguien mientras creaba la humanidad, el hombre hebreo, Adán. ¿Era este uso plural como el nosotros real en inglés? Dios estaba posiblemente realizando un tribunal celestial, como en el inicio de Job. La formulación inusual generó una riqueza de interpretación cristiana primitiva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El mandamiento de ser fecundo y multiplicarse es dado 2 veces, en los versículos 22 y 28, aplicándose primero a los animales y específicamente a la humanidad. Al mismo tiempo, Dios instruyó a los seres humanos a gobernar y subyugar la tierra. Parece ser un error pensar que la humanidad tiene un derecho divino de hacer lo que quiera con la creación de Dios. Es posible que los humanos sean responsables de garantizar que todas las criaturas vivas puedan reproducirse y multiplicarse. El significado de los verbos dominar y subyugar parece ser trabajar con y cuidar la creación de Dios, como un rey puede cuidar de sus súbditos. Génesis capítulo 1, versículos 29 a 31. Entonces Dios dijo: os doy todas las plantas que dan semilla sobre la faz de toda la tierra, y todos los árboles que tienen fruto con semilla. Serán ellas vuestras para alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres que se arrastran sobre la tierra, en los que hay vida, doy toda hierba verde para alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana, el 6º día. Toda la creación, en toda su inmensa variedad y magnífica belleza, fue realizada en 6 días. Dios declaró su creación como muy buena. Capítulo 2 de Génesis. Se ve el término del trabajo creativo de Dios y proporciona un relato más detallado de la creación del hombre. Así, los cielos y la tierra fueron completados, en toda su vasta extensión. En el 7º día, Dios terminó el trabajo que había hecho, y en el 7º día, Él descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó,
porque en él descansó de toda la obra que realizara en la creación. El descanso de Dios es simbolizado por el séptimo día. El descanso no indica que Dios estaba exhausto, sino más bien una pausa del trabajo. Dios había completado su obra, y el universo se había convertido exactamente en lo que Él deseaba. Los 6 días de trabajo de Dios, seguidos por un día de descanso, establecieron un patrón de descanso de un día cada 7, y establecieron el número de días en la semana que aún se usa hoy. El sábado se convirtió en un símbolo distintivo del pueblo elegido de Dios más tarde, como observado en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Génesis, capítulo 2, profundiza aún más en la creación del hombre. Esta no es una segunda narrativa de la creación, ni contradice la descripción del capítulo 1. El capítulo 2 simplemente se desvía de un informe lineal para reenfocar al lector en el trabajo único de Dios en relación al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra que Él ya había creado. Después de formar el cuerpo del hombre, Dios sopló en él la vida, un alma. El hecho de que Dios eligiera formar al hombre de esta manera muestra su gran cuidado en ese proceso. Dios colocó al primer hombre, Adán, en un lugar especial, el jardín del Edén. Edén era bello y abundante. Adán tenía casi todo lo que necesitaba, incluyendo alimento y trabajo productivo. Sin embargo, Dios aún no había terminado con el hombre. Génesis, capítulo 2, versículos 4 a 20. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo en la tierra, ni ninguna hierba del campo había brotado, pues el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Pero subía de la tierra un vapor, que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al este, y allí puso al hombre que había formado. Y hizo brotar el Señor Dios del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para el alimento, el árbol de la vida también en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en 4 brazos. El nombre del primer río es Pisón, es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de esa tierra es bueno. Allí también hay resina y la piedra de ónix. El nombre del segundo río es Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, fluye al este de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para cultivarlo y guardarlo. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todos los árboles del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayudante que sea compatible con él. De la tierra el Señor Dios formó todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver qué los llamaría, y todo lo que el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre dio nombres a todo el ganado, y a las aves del cielo, y a todos los animales del campo. Pero para Adán no se hallaba una ayudante que fuera compatible con él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se convierten en una sola carne. Adán y su esposa estaban ambos desnudos, y no sentían vergüenza. Génesis capítulo 3. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Y ella dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios dijo: no comeréis de ningún árbol del jardín?
La mujer respondió a la serpiente: «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «Ciertamente no moriréis, porque Dios sabe que el día en que comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y un árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces los ojos de ambos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron cinturones. Y oyeron la voz del Señor Dios, que paseaba en el jardín al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». Y él dijo: «Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Y él preguntó: «¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no comieras?». El hombre respondió: «La mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol, y yo comí». Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué es esto que has hecho?». Y la mujer dijo: «La serpiente me engañó, y comí». Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Porque hiciste esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón». Al hombre le dijo: «Porque escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol sobre el cual te ordené, diciendo: No comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás de las hierbas del campo. En el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo retornarás». Y Adán llamó a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: «He aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva eternamente». Por eso el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén, para cultivar la tierra de donde fue tomado. Él expulsó al hombre, y colocó al este del jardín del Edén querubines, y una espada flameante que giraba en todas las direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Así termina el relato de los eventos más significativos de los primeros capítulos de Génesis, que establecen las bases de la narrativa bíblica e introducen temas centrales que recorren toda la Escritura, como el pecado, la redención, la promesa y el papel continuo de la humanidad en la historia de la creación de Dios. La narrativa de Génesis, el libro de los comienzos, rebosa de lecciones. Perfila a algunos de los mayores líderes en la Biblia. Fuimos creados para liderar y dominar. El pecado degradó nuestra capacidad de liderar, y Génesis presenta la historia del plan de Dios para redimir a personas pecaminosas desconectadas de las ataduras de seguir su carácter caído. No es la mayor parte de la historia un relato de conflictos entre personas tratando de liderar y dominar unas a otras, independientemente de la dirección de Dios. Por eso, Génesis a menudo relata a hombres y mujeres tratando de decidir si deben liderar o seguir, obedecer o rebelarse, o vivir para sí mismos, porque Dios diseñó a las personas para liderar, para tener dominio sobre la tierra. Cuando pensamos en idolatría, muchos de nosotros imaginamos estatuas y altares de eras pasadas, pero la verdad es que el concepto bíblico de idolatría va mucho más allá de eso. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, sea un objeto, una persona, un deseo o incluso una ideología. En Colosenses 3:5, Pablo es directo al decir: «Haced morir, pues, vuestros miembros terrenales,
fornicación, impureza, pasión lasciva, deseo maligno y la avaricia, que es idolatría. Aquí, la avaricia es destacada como una forma de idolatría, mostrando que nuestros ídolos pueden ser tan sutiles como los deseos que gobiernan nuestros corazones. Volvamos a las páginas de Génesis. Vemos una lección crucial con la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. La humanidad, en aquel tiempo, eligió seguir un camino de orgullo y autoexaltación, decidiendo construir una torre cuya cima alcance los cielos. Este es el retrato clásico de la idolatría, el esfuerzo humano en alcanzar o incluso reemplazar a Dios. El Señor, al ver tal arrogancia, confundió las lenguas y dispersó a las personas, un recordatorio vívido de que nada debe intentar tomar su lugar. ¿Y cómo olvidar las palabras contundentes de los 10 mandamientos en Éxodo 23:5? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen esculpida, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Dios, a través de estos mandamientos, no está solo regulando la adoración religiosa, sino que está estableciendo un límite claro entre lo que es debido a Él y lo que no lo es. La advertencia es clara y directa, y su severidad es proporcional a la gravedad del error. La idolatría desvía el corazón humano de la verdadera adoración a Dios, llevándolo a una falsa sensación de seguridad y propósito. Es un pecado que, según la Biblia, provoca la ira de Dios, no porque Él sea tiránico, sino porque Él conoce el daño que tal pecado causa a nuestro espíritu y a nuestra relación con Él y con los demás. Sabemos que poseemos una capacidad de gobernanza. Génesis capítulo 6 nos dice que la sociedad se había vuelto tan impía y egocéntrica que Dios decidió comenzar de nuevo. Dios inundó la tierra, salvando solo a la familia de un hombre, Noé. Después del diluvio, la tierra comenzó a repoblarse y las personas aprendieron a cooperar unas con otras. Sin embargo, todavía fallaron en obedecer a Dios. La Torre de Babel nos da un símbolo significativo de la arrogancia de la humanidad. Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9 relata: En aquel tiempo, todo el mundo tenía una sola lengua y un solo hablar. Cuando las personas migraron hacia el este, encontraron una llanura en Sinar y allí se establecieron. Dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien». Usaron ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre cuya cima alcance los cielos. Así, haremos un nombre para nosotros y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor dijo: «Si como un solo pueblo hablando la misma lengua han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planean hacer será imposible para ellos. Vengan, descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos a otros». Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de todo el mundo. Desde allí, el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Las personas tenían una visión clara y un liderazgo fuerte, pero se rebelaron contra Dios. Por eso, Dios confundió su habla e inició un nuevo plan de liderazgo para ellos. Dividió a las personas en grupos lingüísticos. Luego eligió a uno de esos grupos, los hebreos, como su propio pueblo, para establecer un modelo para los demás. La supervisión de Dios sobre los hebreos comenzó justo antes de su alianza eterna con Abraham y persistió con los patriarcas como José. El papel de Dios en Génesis muestra su deseo de que su creación comenzara bien. Él transmitió su visión para el mundo a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como todos los líderes ejemplares, Dios tomó la iniciativa. Nunca forzó su liderazgo sobre nadie. Cada vez que su pueblo fallaba, Él presentaba su plan y luego seleccionaba a aquellos a quienes invitaría para tomar acciones apropiadas. Él buscaba incansablemente su plan para redimir hombres y mujeres de sus fracasos, manteniendo aún así una relación con ellos.
La historia nos es contada con hermosas pinceladas en Génesis, el libro de los comienzos, donde vemos a Dios no solo como creador, sino como un líder que desea lo mejor para su creación. Observemos cómo Dios interactuó con figuras como Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres no fueron simplemente personajes de una historia antigua, fueron pioneros en el viaje de la fe. Y lo más fascinante es que, en cada etapa de ese viaje, Dios no impuso su liderazgo, sino que dejó espacio para que cada uno de ellos eligiera seguirlo. Él les presentaba una visión, una promesa y una invitación para entrar en una asociación con Él. Pero, sepan, mis queridos, hay una advertencia severa aquí para todos nosotros. Cada vez que estos hombres fallaban, que se desviaban del camino, Dios estaba allí, no para castigar con ira desmedida, sino para corregir el curso, para redimir. Piensen en Noé, un hombre justo que encontró gracia a los ojos del Señor en un mundo consumido por la maldad. Dios usó a Noé para preservar la creación a través del diluvio. Y luego tenemos a Abraham, llamado a ser el padre de muchas naciones, recibiendo promesas que requerían fe inquebrantable. Sin embargo, la Biblia es clara y a veces dura en sus lecciones. En Génesis 6:6 leemos que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y esto le pesó en el corazón. ¡Qué expresión dolorosa del corazón de Dios! Él ve la maldad, la rebeldía y el corazón humano inclinado al mal desde la juventud. Y aún así, en su misericordia, busca restaurar, redimir. La lección aquí es que, a pesar del amor infinito de Dios, existe un llamado para que nos alineemos con su voluntad. En Éxodo 34:6-7, Dios se revela a Moisés como el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, que mantiene el amor a miles, y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ninguna manera dejará al culpable sin castigo. La advertencia es clara: hay consecuencias para nuestras elecciones. Por lo tanto, mi reflexión para ustedes hoy es esta: ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Estamos caminando según sus planes y su visión, o estamos siguiendo nuestros propios caminos? Dios, en su soberanía, respeta nuestra libertad de elección, pero como todo buen líder, espera que elijamos el camino que lleva a la vida, no a la destrucción. Que nuestra respuesta a su llamado sea como la de Isaías cuando dijo: «Aquí estoy, envíame». Isaías 6:8. Que podamos abrazar la liderazgo de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es un Dios que desea restaurar y redimir, pero que también es justo y verdadero. No desviemos nuestros ojos de Él, pues en su presencia encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestras vidas. ¿Ya has reconocido a Dios como el líder supremo? No solo Él creó el universo y redimió a la humanidad, sino que también lidera. Aunque Dios podría haber gobernado y redimido el planeta Tierra por sí solo, eligió incluir a los mortales en sus planes. Piensen en eso. Él podría haber limitado su creación a animales de instinto, pero no lo hizo. Él creó seres humanos con voluntad propia, hombres y mujeres que deben elegir seguir su liderazgo, de acuerdo con su plan. Dios siempre trae a otros consigo como el líder supremo. Dios siempre inicia. Él comenzó la creación del universo, inició el nacimiento de nuestra especie y inició el proceso de redención, extendiéndose a nosotros para que pudiéramos ser salvos. Al leer la Biblia, observe cuántas veces Dios muestra su liderazgo magnífico. Verdaderamente, Él es el líder supremo. Nosotros nacimos para liderar. Considere 5 observaciones que sugieren nuestro potencial de liderazgo dado por Dios. Primero, ser hecho a imagen de Dios significa que fuimos creados para liderar. Después de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, luego dice, dejémosle dominar. Una manera de reflejar la imagen de Dios es liderando. Segundo, Dios ordenó que tanto hombres como mujeres tengan dominio. Tanto hombres como mujeres recibieron la capacidad y la autoridad para liderar. La liderazgo no es específica de género. Tercero, debemos gobernar sobre la tierra.
pero no necesariamente uno sobre el otro. No se nos instruyó a gobernar unos sobre otros, sino sobre los animales de la tierra. La historia es principalmente la historia de cómo hombres y mujeres pervertieron sus roles dados por Dios al intentar gobernar unos sobre otros. Cuarto, todos debemos servir unos a otros en las áreas de nuestros dones y propósitos. Dios hizo todo con un propósito. Nuestro objetivo general es liderar, pero cada uno de nosotros debe preguntar: Señor, ¿cuál es mi propósito específico? Quinto, el liderazgo de cada persona se ejerce mejor en su área de talento. Cuando localizamos nuestros dones, naturalmente lideramos en las áreas donde somos más eficaces, intuitivos, relajados, influyentes y satisfechos. Usted y yo fuimos hechos para liderar. Tome un momento para reflexionar sobre cómo puede ejercer su liderazgo en el día a día, alineándose al propósito que Dios tiene para usted. Profundizar en la comprensión de nuestros dones y cómo encajan en el plan mayor de Dios para la creación puede ser un camino transformador. Cada individuo tiene la capacidad de impactar positivamente el mundo a su alrededor, utilizando los dones que Dios le ha otorgado. Esta es la verdadera esencia del liderazgo, tal como se describe en Génesis. En esta travesía, es esencial mantener un diálogo continuo con Dios, buscando su orientación y sabiduría. Al igual que los grandes líderes bíblicos, cuyas historias se narran en Génesis, debemos estar dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios, incluso cuando eso signifique seguir caminos desconocidos o enfrentar grandes desafíos. El liderazgo no se trata solo de ejercer autoridad, sino de servir de ejemplo, promoviendo el bien común y guiando a otros para que alcancen su potencial pleno. En esencia, liderar es servir, y servir es liderar. Al reflexionar sobre nuestras propias vidas y las áreas en las cuales podemos liderar, también debemos considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos contribuir a un mundo más justo y compasivo. El libro de Génesis nos invita a explorar las complejidades de la naturaleza humana, la responsabilidad de cuidar de la creación de Dios y el poder de la redención. Cada historia, cada personaje y cada mandamiento contenidos en este libro sagrado ofrecen lecciones valiosas sobre cómo vivir y liderar de manera alineada con los propósitos divinos. A medida que continúa explorando las Escrituras y aplicando estos principios en su vida, que encuentre no solo orientación para sus acciones diarias, sino también una comprensión más profunda de su propia identidad y del llamado que Dios tiene para usted. Recuerde que liderar, en el sentido más verdadero, es un reflejo del carácter de Dios en nosotros, mostrando al mundo a nuestro alrededor la luz de su verdad y amor. Por tanto, mientras navegamos por nuestras jornadas personales y colectivas, aspiremos todos a ser líderes que reflejen la imagen de Dios, promoviendo la paz, la justicia y la integridad en todas nuestras acciones. Que nuestra liderazgo siempre esté informada por la sabiduría y la gracia que fluye de nuestra relación continua con el Creador, mientras trabajamos juntos para realizar su visión de un mundo restaurado y redimido. Este es el llamado eterno que resuena a través de Génesis y de toda la Escritura. Participar activamente en el mundo como administradores fieles de la creación de Dios y como líderes que inspiran y capacitan a otros para hacer lo mismo. Estamos todos interconectados en esta misión divina, llamados a cuidar unos de otros y del mundo a nuestro alrededor, con compasión y diligencia. El libro de Génesis, al establecer las bases para la interacción humana con Dios y con la creación, nos alienta a mirar más allá de nuestros intereses inmediatos y a considerar el impacto a largo plazo de nuestras acciones. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia, del sacrificio y de la búsqueda de la justicia. Nos muestra cómo las consecuencias de nuestras elecciones no solo afectan nuestro entorno inmediato, sino que repercuten a través de las generaciones. Al liderar en cualquier capacidad, ya sea en nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo o en esferas más amplias de influencia,
se nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones contribuyen a la curación o el daño del mundo que Dios nos ha confiado. Esto incluye el cuidado del medio ambiente, el trato justo a los demás y el esfuerzo continuo para construir sociedades que reflejen los valores del reino de Dios. Finalmente, Génesis nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas y errores, la gracia de Dios siempre está disponible para renovarnos y redirigirnos. Su promesa de redención es un recordatorio constante de que, no importa cuán grande sea el desafío, nunca estamos solos. La historia de la creación, caída y promesa de restauración ofrece esperanza y dirección, motivándonos a vivir de manera que honre al Creador y fomente la verdadera comunión entre toda la humanidad y la creación. Que podamos todos abrazar este llamado con valentía y fe, buscando sabiduría y fuerza en Dios para liderar de una manera que traiga luz y vida a todos a nuestro alrededor, y que, al hacerlo, podamos ser testigos de la realización del plan divino en nuestras vidas y en el mundo, cumpliendo el propósito para el cual fuimos maravillosamente hechos.